Es el año 1985. Una familia que vive en una alejada ciudad de Filipinas recibe un paquete en su puerta que contiene una cinta VHS y una nota que dice que el contenido es para los niños de la casa, así que reúne a los niños y se sientan frente al televisor, donde la cinta comienza a reproducirse presentándoles el nuevo programa llamado Esta fue la experiencia de cientos de niños en todo el mundo que vieron un show de marionetas aparentemente inofensivo sobre un abuelo y su familia. Los pequeños disfrutaban y se entretenían con este y los demás capítulos que contenía este programa infantil, programa que más tarde sería conocido como el programa infantil más oscuro jamás hecho. Nothing can harm you when Jesus is near. But Dad, I don't want you to leave. Life with Grandpa, won't you come along? La vida con el abuelo fue un programa hecho para niños creado a mediados de los 80. El programa mostraba a una familia de marionetas humanoides que transmitían lecciones basadas en el cristianismo mediante el uso de parodias y canciones que servían como guía para que los niños vivan conforme a la enseñanza de Jesús. But we're continuing with some more lessons about prayer. Are you all ready? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Thank you, Lord. El programa no seguía una historia principal. Cada entrega relataba experiencias de esta familia y ocasionalmente mostraban escenas musicales. Como era de esperar, el personaje principal era el abuelo, que actuaba como presentador del programa. A menudo era el que enseñaba los mensajes principales del episodio a su familia y a todos los niños que miraban desde casa. El abuelo fue caracterizado como una figura sabia y religiosa cuyas palabras nunca fueron cuestionadas. También podíamos ver a su lado a su esposa, la Madre María, aunque se le mostraba poco y solo tenía pocas cosas que decir. Por lo general, solo intervenía reafirmando los mensajes del abuelo. Love is the best reward. Love is the best surprise or gift. De los niños estaban Dávida y Davidito, siendo este último una de las figuras centrales del programa, con la misma importancia que el abuelo e incluso mayor que él, ya que tenía sus propios segmentos y contaba sus propias historias a la audiencia. So that was an important lesson I learned about prayer. I learned not just to pray for myself, but to pray more for other people. Aunque nunca se dice directamente, está claro que Davidito fue puesto en un pedestal, ya que la familia claramente parecía favorecerlo tratándolo de una forma especial y haciéndole regalos. Can we go into the store? Maybe there's a nice car I can have. Otros personajes recurrentes eran la tía Sara y el tío Elf, una pareja que ayudaba a cuidar a los niños. El contenido dentro del programa realmente no parecía tan problemático. De hecho, parecía bastante normal y similar a otros programas religiosos de bajo presupuesto de la época que resaltaban temas como la obediencia. Aunque entre esas enseñanzas bastante estándar, también encontraremos otros momentos que son un poco raros. Davida, don't run down that gravel hill. Davida! Oh, Davida. She's bleeding and her cut is all covered with dirt. And I don't even have a tissue to wipe it with. I'll just have to lick it clean and spit out the dirt. El programa presentó muchos temas extraños que parecen no tener nada que ver con la religión o al menos no con las creencias convencionales del cristianismo. Por ejemplo, su desprecio por los médicos. We'll have to really pray that there won't be a scar. Soon afterwards, there was no sign at all of the deep gash on Davida's forehead. Surely a doctor would have stitched it, but our God is still a God of miracles. Praise the Lord. Y el constante recordatorio de los azotes de Jesús. Jesus spanks us because he loves us and wants us to obey and be good. We're really sorry. So if the Lord should spank you a little bit or correct you, it's for your own good. It's because he loves you and wants you to be good and obey. La indicación más evidente de que este no era el típico programa infantil es sobre su postura sobre las mujeres, realizando una canción para las niñas que miraban el programa. So do the dishes and clean the floor and God can show us something more. I'm ready for any job at all, whether it's great or whether it's small. I'm ready to go, ready to stay, ready my place to fill. Ready for service, lowly or great, ready to do God's will. El mensaje detrás de la canción es claro. Si eres mujer, entonces tu trabajo es cocinar, limpiar y tener bebés. Y eso es todo, ya que esa es la voluntad de Dios y tu único propósito de existir.
Aunque esta ideología no fue tan controvertida en ese momento, el programa la llevó aún más lejos al inculcar esta idea a todos los niños que miraban al repetir esta idea una y otra vez. Trust and obey, for there's no other way. Trust and obey, for there's no other way. Trust and obey, for there's no other way. Pero por más cómicamente ofensiva que fuera la canción, estaba lejos de ser lo peor que el programa tenía para mostrar. It's time for our lecture song. He's a friendly scientist, a real good friend of ours. En otro episodio se nos muestra un número musical sobre el abuelo que es retratado como un científico que siempre está ocupado trabajando, aunque la canción en realidad trata menos sobre él y más sobre su interés amoroso hacia el robot. This is her own story. She's a pretty little robot. Watch her flick and spin. ¿Un robot con cabello largo y pechos femeninos descubiertos? Es una de las cosas más surrealistas que podemos ver en un programa infantil. Esto claramente estaba destinado a ser una representación de la esposa del abuelo y las mujeres en general, comparándolas con robots, aunque a diferencia de la canción degradante anterior, este es descaradamente pervertido, ya que no solo muestra que el robot tiene pechos, sino que también muestra al abuelo acariciándolos. Esto es impactante por muchas razones, pero principalmente por el hecho de que esto estuviera en un programa que fue hecho literalmente para bebés y niños pequeños a quienes se les estaba mostrando contenido claramente explícito. Y lo más inquietante de todo es que este material sexualizado en realidad no era nada nuevo en el mundo de la vida con el abuelo. Anterior a los títeres había una serie de libros ilustrados poco conocida llamada La vida del abuelo, siendo el programa una nueva versión de esta serie de libros con exactamente los mismos personajes e historias, y al igual que el programa, la serie también era una guía religiosa creada para niños. Sus páginas contenían temas sobre la moralidad y lecciones hechas para guiarlo hacia una forma adecuada de vivir a través de esta religión, pero estos libros también tenían un lado oscuro, de hecho mucho peor de lo que el programa había mostrado. En el capítulo Padres Reales se mostró una escena donde cuestionan por qué Dávida y Davidito tienen colores de piel diferentes a pesar de ser hermanos, ya que notaron que la piel de Davidito parecía marrón claro mientras que la de Dávida era blanca, a lo que el abuelo luego les explica cómo su madre se había acostado con otros hombres. Esto fue seguido por una explicación detallada de cómo se veía esa escena, incluyendo imágenes que retrataban el acto. Ejemplos como este aparecen en todas las páginas de este libro con material erótico que se muestra constantemente sin tener en cuenta lo inapropiado que es mostrar esto a los niños, lo que plantea la pregunta obvia de ¿por qué? ¿Por qué la vida con el abuelo fue tan descaradamente pervertida? Bueno, la respuesta está en el autor de los libros y la razón de la existencia del programa, David Berg. Repent, for the kingdom of heaven is at hand. Repent, for the King of heaven is at hand. David nació en 1919 y creció como un fiel creyente en el cristianismo, pero soñaba con un día comenzar su propio grupo con sus propias enseñanzas, y en 1968, a la edad de 50 años, decidió que era hora de llevar a cabo sus planes. El grupo comenzó en Huntington Beach, California, y pasó por muchos nombres a lo largo de los años, como Adolescentes para Cristo, Los Hijos de Dios, La Familia del Amor, La Familia Internacional o simplemente La Familia. Pero independientemente de su nombre, este grupo era una secta liderada por David Berg. Berg buscaba jóvenes hippies y aquellos que luchaban con la adicción a las drogas y problemas de salud mental y los convencía a unirse a su grupo afirmando que el fin del mundo llegaría pronto y que necesitaban seguir su camino y unirse a su familia para salvar sus almas. Era una ideología de secta bastante estándar, pero en ese momento fue extremadamente efectiva, alcanzando más de 10,000 miembros en su apogeo. Al principio, David se las arregló con enseñanzas bastante estándar de la Biblia, aunque esto no duraría. Después de un tiempo, Berg comenzó a dirigirse a sus seguidores a través de mensajes ilustrados que representaban sus ideales y enseñanzas. Berg les decía a sus miembros que el contenido de estas cartas deberían tomarse muy en serio, aún más que la Biblia. En una de estas cartas enviadas en 1972, Berg afirmó que Dios iba a destruir Estados Unidos y que el grupo necesitaba huir del país inmediatamente.
Así que Berg y los miembros de su secta se fueron a vivir a lugares remotos alejados del ojo público y se esparcieron en más de 70 países. Aquí es donde comenzó a reforzar su control sobre los miembros. Se vieron obligados a renunciar a todas sus posesiones terrenales y a evitar contacto con sus familiares y amigos que no eran creyentes, aislándolos del mundo exterior por completo. Y estas restricciones también se aplicaron a los medios que consumían. En sus enseñanzas, Berg prohibió todas las formas de entretenimiento realizadas fuera de su grupo, ya que creía que esto influenciaría en la mente de sus miembros y provocarían que abandonaran el grupo. Así que dio la indicación que solo consumieran medios producidos directamente por la familia. Enviaba los contenidos multimedia directamente a las casas de los miembros, lo que llevó a cientos o tal vez miles de videos, películas y programas de televisión producidos y compartidos entre la familia. Pero para Berg no se trataba solo de brindar entretenimiento, sino que se trataba realmente de controlar las mentes de su grupo, y lo que es más importante, el adoctrinamiento, siendo su principal objetivo los niños. Desde el nacimiento, a la mayoría de los niños no se les mostraba ningún contenido que no fuera el que los líderes les daban a sus padres. Con estas obras moldeaban sus mentes para que siguieran todo lo que el culto creía sin cuestionarlo. Los temas principales de esto solían ser cosas como sé feliz siempre, todos mostramos amor, y nunca, bajo ninguna circunstancia, cuestiones a tus padres. La vida con el abuelo no fue una excepción, ya que fue creado por la familia para inculcar sus creencias en sus espectadores infantiles con la idea de confianza y obediencia siendo recalcada una y otra vez, ya que los creadores de los programas no querían que sus hijos cuestionaran ninguna de las prácticas y por eso les enseñaban a simplemente sonreír y confiar en los adultos. Debido a que el grupo era el que producía y distribuía el contenido, básicamente no tenían regulaciones impuestas sobre ellos, lo que significa que podían incluir lo que quisieran en estos programas sin ninguna repercusión. Esto se vuelve extremadamente repugnante cuando nos damos cuenta de que la familia no solo era un culto estándar, era un culto sexual. When you think of Adam and Eve in the Garden of Eden, what are you thinking about? You think about a beautiful naked man and a beautiful naked woman. And what is the first thing that a beautiful naked man and a beautiful naked woman would of course naturally do as soon as they saw each other and nobody else around? I think just one look was all it took. And David Berg era un hombre muy pervertido. La idea del sexo lo consumió y eso era lo esencial en todas sus enseñanzas. I think Adam and Eve are over there in those bushes right now, busy making not pina colada. I think they're making some other kind of juices. Hizo muchas cosas horribles y asquerosas que ni siquiera puedo decirlas acá, pero el hombre que decía y hacía todas estas cosas era el mismo hombre que escribió La vida con el abuelo, y usó este medio para normalizar sus creencias de cultos sexuales para los niños que lo veían. Esto nos da contexto de por qué las mujeres fueron retratadas de la forma en que lo fueron en estos libros y en el programa, ya que La vida con el abuelo estaba preparando a las jóvenes para una vida de prostitución que se les hizo aceptar sin cuestionar, solo confiar y obedecer. Trust and obey, for there's no other way. Trust and obey, for... El programa no era solo para preparar a los niños para los estilos de vida perversos a los que se dirigían, pues ya se estaban acostumbrando a ellos. Berg también comenzó a predicar que los niños deberían involucrarse en estos asuntos y compartirlos, y afirmaba que la edad no tenía nada que ver con eso. De hecho, creía que a los niños se les debería enseñar sobre este estilo de vida tan pronto como nacieran. El abuso que realizaba este hombre es inimaginable. Los padres de los niños no solo lo permitieron, sino que participaron en uno de los relatos más mencionados que provienen de algo que el grupo llamó The Love Video.
Esta película fue el resultado de que Berg envió solicitudes a todos los padres para que le enviaran videos de sus hijos bailando, que no solo tomó para sí mismo, sino que los juntó en un video recopilatorio y lo distribuyó a todos los miembros del culto, animando a los demás a filmar contenido similar. Berg llegó tan lejos que hasta creó una guía para ayudar a crear el video perfecto, y no solo muchos padres lo aceptaron, sino que muchos lo disfrutaron. Keita shared with us the video that just came from World Services, and it was so inspiring. It was so beautiful. The love video. La vida con el abuelo fue creado literalmente para adoctrinar a los niños en un culto sexual, y nos hace dar cuenta de por qué exactamente este y tantos otros programas del culto estaban insistiendo en este punto de no cuestionar a tus padres ni a ningún adulto, y simplemente obedecer y sonreír. So the right thing is To obey. Porque los adultos ahora les estaban haciendo cosas inimaginables y estaban siendo preparados para no cuestionarlo, lo que hacía que algunos de los segmentos del programa fueran inquietantes. Estaban normalizando el abuso y debido a esto muchos niños nunca cuestionaron las horribles agresiones que sufrieron, agresiones que fueron alimentadas e impulsadas por las perversiones enfermizas de David Berg. El propio Berg supuestamente participó en esta práctica en muchas ocasiones con sus propios hijos e hijastros, ya que el incesto también era un punto clave de sus enseñanzas y sus seguidores adultos rara vez se atrevieron a cuestionarlo, ya que aquellos que se negaban a participar en las enseñanzas de Berg corrían el riesgo de ser expulsados del grupo, lo que era aún más devastador para aquellos que tenían hijos, ya que ellos estaban comprometidos y pertenecían a la familia. Los niños tampoco podían buscar ayuda, ya que aquellos que se negaron a confiar y obedecer fueron enviados a campos de prisioneros donde básicamente los reprogramaban. They made camps. I was sent with my brother to the Philippines. We had armed guards from the Filipino military keeping us in. They would publicly beat you if you asked to leave, then try to break you and get you to confess. A todos los miembros se les hizo cambiar sus nombres al unirse al grupo y a la mayoría se les dijo que nunca dieran sus apellidos, lo que significa que si algún niño quería denunciar lo que les había pasado, no podrían proporcionar ni siquiera los nombres de sus abusadores, y esto incluía a Berg, que vivió la mayor parte de su vida escondido con numerosos alias para evitar ser detectado. Alias como Rey, Moisés, Mo, Papá y el abuelo. Todo el programa era sobre él, David Berg. Por eso se le mostró como una figura religiosa, sabia e incuestionable a quien todos los niños debían admirar. Y eso no fue todo, ya que los personajes que se mostraban junto a Berg también eran miembros de su familia en la vida real que vivían con él. Madre María era el alias de Karen Serby, la esposa de David, que lo ayudó a dirigir el culto y facilitar esta era de hipersexualización, mientras que Sarah se basó en Sarah Kelly, la mujer a cargo de dirigir el campo de prisioneros creado para castigar a los niños que se atrevieron a cuestionar las creencias de la familia. Sarah Kelly, who was responsible for me being held against my will in the Philippines. Pero el detalle más grotesco que surgió fue la poligamia de David, ya que en realidad estaba casado con muchas personas en la vida real, y dos personajes en el programa en sí, la Madre María y Davida, su hijastra de 5 años. The first time that I remember being sexually abused, I was 5 years old. We were required to perform oral sex. The consequences for not having sex with adults was severe. And look at our pretty, pretty girls today. You're dressed in such nice dresses and your hair looks so nice. Yes, you look so pretty for all the children that are watching today. El contexto de quiénes son estos personajes hace que este programa ya perturbador sea mucho más repugnante, pero de todas las historias horribles de los personajes de la vida real, hay una que es muy horrible, la historia de Davidito. David is such a handsome boy, isn't he, girls? Would you like for David to share some more lessons? Yes, Grandpa. Are you all ready? Okay, David, you have the floor. Su verdadero nombre era Ricky Rodríguez, y cuando era un bebé fue adoptado por David Berg después de que María lo concibiera con un hombre después de una noche de prostitución. Y al ser el primer hijo de David, le dieron el apodo de Davidito. Berg veía a este niño como un mesías. Comenzó a decirle a sus seguidores que Davidito algún día lo salvaría del apocalipsis, lo que provocó que Davidito se convirtiera en una celebridad dentro del grupo y fuera adorado como una figura religiosa cuando era solo un bebé, lo que explica por qué se le dio tanto protagonismo en el programa y por qué constantemente le hacían regalos. This brand new tape recorder is for you. Wow, Grandpa!
It's super! David y Karen querían que la vida y la infancia de Davidito fuera una guía para todos los miembros del grupo, ya que lo criaron de lo que creían que era la manera perfecta, así que le produjeron su propio libro, La vida de Davidito. Los integrantes de la familia realmente creyeron que este libro de más de 700 páginas era la guía definitiva para la crianza de sus hijos y mostraba la única forma adecuada de criar a un niño. Aunque lo que realmente mostraba era cuán gravemente se estaba abusando de Davidito. Se describe a Davidito acostado junto a sus niñeras desnudas, presenciando orgías que involucraban a su madre y siendo tocado sexualmente por los adultos que lo rodeaban. Esto fue presentado no solo a través de historias escritas, sino también fotografías reales con los adultos involucrados con sus caras tapadas para ocultar sus identidades. El libro no solo promovía actos sexuales con niños, sino que lo mostraba abiertamente y mostraba lo que le sucedía a Davidito. Hasta este momento habían pasado desapercibido por el ojo público, pero la historia de Davidito resultaría ser la primera ficha de dominó en caer cuando el libro se filtró a los medios de comunicación. Esto inmediatamente se convirtió en una noticia en todo el mundo y comenzó a arrojar luz sobre la familia y sus creencias retorcidas. Pero a pesar de toda la cobertura de noticias y la historia de Davidito siendo una prueba tangible de las horribles prácticas que realizaban, no se hizo absolutamente nada para detenerlos, ya que hicieron muy pocos arrestos y nunca se hizo nada para ayudar a Davidito. Mientras se hacía mayor, empezó a ver a la familia por lo que realmente eran, y el dolor constante que estaba experimentando finalmente le hizo querer huir de ese lugar, y en 1999 eso es exactamente lo que hizo. Huyó hacia los Estados Unidos con la esperanza de empezar una nueva vida, aunque esto no sería tan fácil, ya que ninguna cantidad de distancia fue suficiente para mantenerlo alejado de su horrible pasado. En un momento durante su tiempo en los Estados Unidos, Ricky habló sobre las luchas que estaba experimentando en un sitio web creado para los sobrevivientes de la familia, y allí documentó cuán malas eran realmente las cosas para él. Era evidente que estaba atormentado por esta vida de la que trató de escapar, ya que el trauma era un ciclo diario del infierno y simplemente no podía soportarlo más. Do you know that sometimes the Lord likes to test our faith, to teach us patience, and to really make us pray? This is just what happened to me once. Well, hey everyone. I want people to know that even though some of the things that I'm going to try to do are rather shocking and maybe not right in a lot of people's books. I want to explain some of the reasons behind them. El 7 de enero de 2005, Ricky Rodríguez realizó un video en su departamento donde expresó sus ganas de matar a su madre y otros líderes del grupo por todas las cosas que le habían hecho no solo a él, sino a todos los demás niños, y con esto poder acabar con la familia de una vez por todas. My goal is to get those sick bucks, Ma and Peter, and you know, then I can go to the next life knowing that you know that I made a difference. El coraje de Ricky iba tan lejos que mostró las diversas formas en que planeaba torturarlos. I'm gonna have to make do. I got my drill here. Got lots of fucking duct tape. God knows, He hears, He cares. He loves His girls and boys. He gives His very best to those who let Him choose the toys. En este punto, David Berg había fallecido hace años, aunque la familia continuó con su madre Karen Serby asumiendo el control total, lo que explica por qué ella era el objetivo principal, y al igual que Berg, Karen pasó la mayor parte de su vida escondida y Ricky no era capaz de rastrearla, aunque fue capaz de encontrar a Angela Smith, una de las niñeras responsables de criarlo, así como uno de sus abusadores más destacados, como incluso se mostró en la historia de Davidito. En este punto, Ricky estaba exhausto y Angela era su última oportunidad de conseguir que lo ayudara a encontrar a su madre y finalmente seguir con sus planes, así que la invitó a cenar con el pretexto de volver a unirse al grupo. He's going to choose that which is best for us, and that which will make us the most happy. Esto sucedió antes de que Ricky pudiera obtener la información que estaba buscando.
Algo en él se quebró y a mitad de su conversación, Ricky agarró un cuchillo y apuñaló a Karen en el brazo y luego le cortó la garganta. Huyó del área esa noche conduciendo durante horas hasta que llegó a California, el lugar donde años antes David había comenzado la familia. Ahí llamó a su exesposa confesando todo lo que hizo, diciendo que lo hizo principalmente por su hermana Tachi. Pero eso no le hizo sentirse mejor, de hecho se sintió peor. E incluso en los videos que había filmado anteriormente se notaba que esto era algo que Ricky realmente no quería hacer, pero sintió que tenía que hacerlo para vengar a todos los que la familia había lastimado. I'm not trained. I don't know how to fucking do this. I don't even want to fucking do this. God damn it. Era demasiado tarde para retractarse de lo que había hecho, así que detuvo el auto en un estacionamiento oscuro, se sentó allí por un momento pensando en todo lo que había sucedido durante su dolorosa vida y terminó con su sufrimiento de una vez por todas. I mean, in a way, that's what these fuckers have done to us. Didn't actually, grab a knife and cut us up, but man, they sure fucked up our brains. That's the way it was at Grandpa and Mama's house. Literally or figuratively, they're going down. So, with that happy thought, I shall leave you. La muerte de Ricky Rodríguez fue devastadora para la comunidad de sobrevivientes de la familia y provocó shock en ellos, ya que su video final fue publicado en todas las noticias y, aunque no sucedió de la manera que él esperaba o quería, la vida y la muerte de Ricky sin duda contribuyeron al declive de la familia y ayudaron a disminuir el abuso dentro del grupo. A partir de la historia de Davidito, la presión pública obligó a prohibir el abuso de esta secta, y aunque se cree que nunca llegó a su fin, al menos se redujo significativamente. Cuando comenzaron las noticias para cubrir la muerte de Ricky, resultó ser la llamada de atención final para muchos que todavía estaban dentro del grupo, ya que finalmente comenzaron a ver a través de la fachada que una vez había controlado sus vidas. Es difícil poder ver los capítulos de La vida con el abuelo sabiendo su historia, su propósito y las personas reales en las que se inspiró. Aunque tan pronto como los medios comenzaron a tomar nota del culto, muchos miembros se vieron obligados a ocultar los medios que se les enviaban que podían considerarse incriminatorios, y como resultado parece que la mayor parte de este programa infantil está desaparecida hasta el día de hoy. Actualmente solo se han recuperado 4 episodios y no se sabe cuántos más se lanzaron o incluso en qué año comenzó o terminó el programa. Pero considerando lo mucho que el programa y los libros mostraron, es posible que los episodios perdidos y destruidos sean mucho peores que los que tenemos hasta el día de hoy. A pesar de no saber el alcance total del programa, está claro que La vida con el abuelo y los innumerables otros programas que hizo la familia hicieron exactamente lo que querían que hicieran. Lavaron el cerebro a toda una generación de niños y los efectos fueron devastadores. But they become extremely agitated when we ask them about Moses David Berg's teachings on sex. My Little Fish. Now, your father described that as a routine publication. They're not having sex, they're just kissing and hugging in bed. That's not sex. If you show it to other people, they don't understand. That stuff's not supposed to be publicized. So many people think sex is wrong. So many people hate us. But we just telling them the truth. We're just telling them it's not wrong. We're just telling them that there's nothing wrong with it. And here comes these publicizers doing them to everybody. Es obvio que el contenido extraño del programa eran intentos de adoctrinar a los niños en una secta que solo iba a dañarlos. Las personas de la vida real detrás de los personajes y el hecho de que esta propaganda fue tan efectiva me deja sin dudas de que La vida con el abuelo es el programa infantil más oscuro con el que me he encontrado. Aunque sorprendentemente hay una capa más en la historia que hace que este programa sea aún más perturbador. And now, here's the exciting ending to this story. Una cosa de la que aún no hemos hablado es ¿quién fue realmente el que estuvo detrás de la creación del show? No hay dudas de que son historias de David Berg y probablemente se hizo a petición suya, pero ¿quién es el que realmente lo estaba haciendo? Desafortunadamente, la mayoría de las personas que trabajaron en el show tienen sus identidades ocultas usando solo sus alias, así que no hay información de ninguno de ellos a excepción de Peter Puppet. Peter Puppet era una especie de celebridad dentro del grupo, siendo responsable de numerosos espectáculos de marionetas, incluyendo uno llamado The Lovets.
En realidad, este era mucho más popular que La vida con el abuelo. Supuestamente también fue transmitido por televisión en Filipinas, siendo el show un contenido con muchas cosas perturbadoras. Then let's go see Grandpa in the garden. Hello, children. So nice of you to visit us in the garden today. Peter Puppet era el dueño de este grupo de marionetas y estaba a cargo del equipo de Lovitz, y casualmente los Lovitz resultan ser acreditados como los productores de La vida con el abuelo. Así que Peter Puppet fue al menos uno de los creadores del programa y también parece ser el encargado de realizar los números musicales reales en el programa, ya que presentaban marionetas que pertenecían a Peter y al equipo de Lovitz. Además, estos segmentos curiosamente se acreditan a un hombre desconocido llamado Peter Pioneer. We have a beautiful song from Peter Pioneer. Probablemente no sea un vínculo concreto, pero está claro que Peter Puppet tuvo un papel en la creación del programa y ayudó a impulsar la ideología perturbadora de la familia en cientos de niños en todo el mundo. Pero durante la creación de La vida con el abuelo, parece que sus propias creencias estaban siendo puestas a prueba. Al principio del video vimos un ejemplo de la visión de la familia sobre los médicos. Surely a doctor would have stitched it, but our God is still a God of miracles. Praise the Lord. Estas ideas eran muy común en la familia, ya que Berg prohibió rotundamente cualquier medicamento o cirugía de cualquier tipo, predicando que los milagros de Dios eran la única forma de sanar, y debido a esto muchos miembros de la familia con enfermedades crónicas o fatales fueron abandonados a su suerte, y uno de los que se quedaron sufriendo fue Peter Puppet. Su vida es casi un misterio en su totalidad, ya que vivió escondido la mayor parte del tiempo, pero según algunos de los miembros del grupo, un día notó algo en su cuello, un pequeño bulto, y durante las siguientes semanas y meses comenzó a hacerse cada vez más grande hasta el punto de que Peter tuvo que visitar a un médico para ver que estaba mal, y fue allí donde se enteró de que dentro de él había un tumor agresivo que cada día iba a crecer más. La buena noticia era que el tumor era operable y podía eliminarse con poco riesgo para su vida, pero la mala noticia era que las cirugías iban en contra de las creencias de la familia, y decidió regresar con el grupo para rezar para que el tumor desapareciera. Sin embargo, esto nunca sucedió. El tumor comenzó a crecer a un ritmo muy rápido hasta el punto de que quienes lo rodeaban podían notarlo. Eventualmente, Peter se escondió en su habitación lejos de los demás para no ser visto. Sin embargo, en algún momento durante su lucha se tomó una fotografía que mostraba el lugar y las personas con las que vivía, y en el fondo vemos a Peter, cuyo cuello es extremadamente grande. Desde aquí se dice que Peter comenzó a rogarle a la familia que lo llevaran a hacerse la cirugía. El tumor lo estaba asfixiando y se estaba volviendo en contra de las mismas creencias que una vez impuso a tantos niños a lo largo de los años. La familia lo prohibió, insistiendo en que esperara un milagro que nunca llegaría. Poco después de que se tomara esta fotografía, se agregó a la capa final del contexto de La vida con el abuelo, un programa que solo se puede describir como el programa infantil más oscuro jamás hecho.